Hola, buen día. A continuación, mi grupo conformado por mi persona, Catalina Guadalupe Cortés Chávez, María Argentina Palacios Larín, Joel Anderson Rivas Benítez y Carlos Benjamín Ventura Ruiz, les vamos a presentar la obra de Oliver Twist, comenzando con la biografía del autor. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Reino Unido. Fallece el 9 de junio de 1870, Reino Unido. Nació en el seno de una familia muy humilde, hijo de John Dickens y Elizabeth Bourne. La mayor parte de su infancia la pasó en Londres y Kent, lugares que con frecuencia son mencionados en sus obras. Fue un novelista inglés, uno de los mejores escritores más conocidos en la literatura universal. En su extensa obra combinó con maestría narración, humor, sentimiento trágico e ironía, con una ácida crítica social y con una aguda descripción de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. A la edad de 9 años comenzó a asistir a la escuela, aunque sus estudios se vieron interrumpidos con el encarcelamiento de su padre en 1824. Su padre era un funcionario un poco despreocupado por sus deudas. En ese entonces se supone que las personas, la familia, podía mudarse a la cárcel, a su celda, con con la persona del encarcelado, y toda su familia se mudó excepto Charles. Creo que la mamá lo obligó a trabajar en una fábrica de algún familiar, lo cual le ayudaba para pagar. Trabajaba 10 horas y pagaba su cuarto donde se quedaba y ayudaba a su familia que estaba en la celda. Con la muerte de su abuela, la abuela de Charles, su padre recibió 250 libras, no sé qué cantidad de dinero sea en exactitud, pero era suficiente para sacarlo de la cárcel, lo cual salieron todas las familias, pero en ese momento la mamá, no sé por qué motivo, de Charles, no lo retiró de su trabajo, por lo cual Charles le tomó un gran rencor, por lo que dice que nunca perdonaría a su madre por lo que le hizo, porque en ese momento él sintió humillación y todo eso. Pero luego, a sus 15 años, no sé, por ahí, volvió a estudiar, aunque la mayor parte de sus estudios fueron autodidacta. Y en 1827, así, bien seguido, ya seguía trabajando. Trabajó como secretario, reportero y le ayudó a escribir, o sea, a su tío, creo, un reportaje para un periódico. También fue periodista y luego trabajó en un tributario, creo. También conoció a una muchacha llamada María Bethnel, con la cual tuvo una relación de 4 años, por el motivo de que sus padres la separaron porque no consideraban que él fuera un hombre adecuado para su hija María, porque era pobre. Se separaron y él en 1836 se casó con Catherine Hogarth, con la cual tuvo 10 hijos, pero su esposa tuvo 20 embarazos, cual solo pudo tener 10 hijos, los demás murieron. Pero con ella se separó en el año 1858. En esos tiempos era bien difícil, o sea, divorciarse, supongo, porque él, después de haberse divorciado, seguían con ella, o sea, se divorciaron pero seguían viviendo juntos. Él se supone que tenía una relación con otra mujer, la cual él siempre trató de ser discreto, pero igual se conoce que también ella tuvo un embarazo, el cual perdió a su hijo, pero tuvieron un accidente
1865, el 9 de junio, pero no sufrieron ningún golpe, nada. Ellos quedaron bien ilesos. Después de eso, él ayudó a las personas porque fue un hombre de que ayudó bastante a las personas pobres, supongo por el motivo de todo lo que él vivió, sufrió, porque para él fue bastante, fueron cosas que marcaron ya su infancia, toda su vida. Él ayudó a bastantes personas y también menciona en sus obras. En la mayoría de sus obras se supone que la más autografiada es David Copperfield, algo así es. Que narra los hechos de donde su madre, lo abandonó, no lo abandonó en sí, sino que lo obligó a que siguiera trabajando. Y ya murió como ya había mencionado, el 9 de junio en 1870 por una apoplejía de un derrame cerebral. Eso sería todo ya. Y en el por qué el título, supongo que Oliver Twist sería porque Oliver Twist es el personaje principal, como que lo llaman, donde narra todas las tragedias de su vida, pero también, como antes había mencionado, son como autobiográficas de todo lo que pasó Charles, pero en sí sería porque Oliver Twist es el personaje principal de esa obra y también menciona todo su sufrimiento. Eso sería todo. Ya. Buenos días, mi nombre es Argentina y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del argumento de la obra de Oliver Twist. Bien, todo comienza con el nacimiento de Oliver. Oliver nace en un hospicio que es atendido por una enfermera borracha y por un cirujano que presta sus servicios a la parroquia. En este hospicio también se encuentra la madre de Oliver, que llegó una noche antes, ya que la encontraron en la calle muy débil y se veía muy cansada y parecía que llevaba bastante tiempo caminando, ya que sus zapatos se veían muy gastados. Entonces, en el momento que ella da a luz a Oliver, pide que por favor se lo muestren y así poder morir tranquila. Entonces el cirujano le dice de que pues ella no puede morir, que ella aún es muy joven, y la enfermera le dice que pues ella es muy joven e incluso va a vivir muchísimo más que ella y tampoco puede dejar a un niño en esas condiciones. Entonces ella se pone muy triste y le dice que pues ella va a morir. Entonces le pide que por favor se lo muestre. Entonces la enfermera lo pone en sus brazos y ella le da un beso en la frente a Oliver y luego ella muere. Entonces pues Oliver no se puede quedar mucho tiempo aquí en el hospicio. Entonces le dice al cirujano. Entonces Oliver es llevado a un orfanato en el que vive por 9 años, donde sufre de abuso, maltratos y donde no le dan de comer. Los niños disfrutan cuando llegan a hacer revisiones al orfanato, ya que sí les dan de comer y los cuidan solo para aparentar. Un día llega el señor Bumble y le dice a la señora Mann, que es la encargada del cuidado de estos niños. Le dice que va por Oliver Twist. Entonces la señora Mann le dice Oliver Twist, pero él solo se llama Oliver. Entonces él le dice que sí, que él decidió ese apellido, ya que él tiene un apellido para todos los niños en el orden del alfabeto. Al niño anterior que fue adoptado antes que Oliver llevaba la letra U. Entonces a Oliver le tocó la letra T y a él se le ocurrió Twist, Oliver Twist.
Entonces ella va a llamar a Oliver, que estaba encerrado porque estaba castigado y llevaba bastante tiempo sin comer y estaba sucio. Entonces ordenó que lo limpiaran y que le dieran algo de comer. Luego lo llevó donde el señor Bumble y le dijo, mira, ¿quieres irte con este hombre? Entonces, y pues como Oliver estaba muy acostumbrado al maltrato, entonces él tenía miedo. Entonces ella lo amenazó para que él llorara y fingiera que la iba a extrañar, aunque él no la iba a extrañar. Y le dio una tostada con mantequilla para que no se dieran cuenta de que ellos estaban aguantando hambre. Y él se va con el señor Bumble. Y él prácticamente iba hacia otro orfanato. Solo que aquí él iba a estudiar y iba a trabajar. Prácticamente se iba a ganar su comida. Antes de esto, él es presentado ante un grupo de hombres que eran de la burguesía. Y aquí mencionan a un hombre que no tiene nombre, pero es el hombre del chaleco blanco. Y este hombre le dice a Oliver, Oliver, tú debes ser buen cristiano porque fuiste criado en un orfanato y son cristianos. Y le dice así que debes de rezar incluso por las personas que te maltratan. Y Oliver responde sí, pero en su mente él sabe de que pues él ni siquiera sabe rezar porque nunca se lo enseñaron. Pero este señor del chaleco blanco no está muy convencido con tener a Oliver en este orfanato. Entonces Oliver es llevado con los otros niños y aquí los niños llevan una dieta bastante estricta donde comen 3 veces al día, pero es avena bastante líquida y en pocas cantidades. Y 2 veces a la semana ellos comen cebolla y los domingos comen medio pan. Pero los niños son felices con esto, ya que muchas veces ellos se iban a dormir con hambre y muchas veces no podían dormir, ya que tenían mucha hambre. Entonces, estos hombres tenían una teoría, ya que un hombre hizo un experimento con un caballo en el que él cada vez iba reduciendo las cantidades de comida del caballo hasta que le daba una hebra de paja por día. Y el caballo no siguió con su misma energía y con su misma agilidad. Entonces ellos querían probar eso mismo con los niños, pero incluso tuvieron que pagar mucho más a las funerarias, ya que los niños estaban muriendo de hambre. En una ocasión, los niños estaban murmurando entre ellos que alguien debería pedir una ración extra de comida, ya que pues ellos tenían mucha hambre. Entonces le dijeron a Oliver que por qué no lo hacía él. Entonces Oliver aceptó y se levantó y fue donde el chef y le dijo que si le podía dar un plato extra de comida, por favor. Entonces, y él quedó admirado al ver lo que Oliver le estaba pidiendo. Entonces, y mandó a llamar al señor Bumble. Entonces, y le dijo que lo castigó porque él no podía estar pidiendo una ración extra de comida. Luego de esto lo llevaron a una celda de castigo prácticamente, donde no le llevaban comida y no tenía ni una manta, así que él se recostaba en la pared buscando esa protección que no tenía o esa estabilidad y simplemente se quedaba ahí dormido. Estos hombres de la burguesía habían creado otra manera de expiar las culpas de Oliver, que era llevarlo donde estaban todos rezando y escucharlos rezar, y de esta manera él iba a poder expiar sus culpas. Luego de esto que Oliver hizo de pedir la ración de comida extra, el señor del chaleco blanco dijo que había que mandarlo a la horca por haber pedido esa ración extra de comida. Entonces el señor Bumble creyó que eso era un poco extremo. Entonces decidió pegar afuera del orfanato un papel que decía que a la persona que quisiera llevarse a trabajar a Oliver, se le darían 5 libras.
Entonces llega un hombre que es el señor Sowerberry, que él trabajaba en una carpintería y ahí estaba trabajando un hombre llamado Noah. Entonces, pues cuando el señor Sowerberry se lo presenta a Noah, o Noah se comporta muy bien con Oliver, pero cuando el señor Sowerberry se va, él empieza a maltratar a Oliver y le dice que se vaya, que no necesitan a más gente allí y que se vaya. Entonces Oliver decide irse y emprende su camino hasta Londres. Caminó por semanas hasta llegar a Londres. Entonces aquí conoce a un hombre que le dice que él conoce a alguien que lo puede ayudar para conseguir dinero y ahí nunca le faltará comida. Entonces Oliver accede y este hombre lo lleva donde el señor Fagin, que es un hombre que tiene un grupo de niños jóvenes para robarle a las personas, a la burguesía. Y así pues ellos siempre tienen comida y tienen dinero. Pero a este señor no le interesa si esos niños son llevados a la cárcel ni nada por el estilo. Él solo le interesan los beneficios que puede sacar de esos niños. Entonces Oliver, que era un niño de 10 años, a él le parecía un juego el ver que los otros niños robaran. Entonces, en una ocasión llevaron a Oliver a robar con los otros niños y uno de los niños robó a un hombre que cuando ellos empezaron a huir, Oliver fue el último que reaccionó. Entonces fue el que toda la gente pensó que Oliver había sido el ladrón, pero no lo había sido. Entonces llegó un guardia y se lo llevó. Porque entonces este hombre pensó y estaba seguro de que Oliver no había sido quien le había robado. Entonces cuando lo llevaron ante el juez para dictarle sentencia, él dijo que había que enviar a la horca a Oliver por haber robado. Pero el señor Brownlow, que es al hombre que le robaron, se compadeció de Oliver y además él sabía que él no era el culpable. Entonces pidió que por favor se liberara. Y pues al ver que si él no era el culpable, lo liberaron. Luego, este hombre se hizo cargo de Oliver, el señor Brownlow se hizo cargo de Oliver y lo cuidó por mucho tiempo. Le dijo de que él tenía un cierto parecido a una de sus amigas, llamada Agnes. Entonces, pues Oliver se quedó con él hasta que un día el señor Brownlow le dio dinero y le dejó que saliera. Entonces lo atrapó Fagin y se lo llevó, ya que había un hombre llamado Monks que era hermano mayor de Oliver y él estaba buscando a Oliver para inculparlo de algo, pero esto más adelante se lo diré la razón por la que él lo quería inculpar de algo. Entonces buscó a Fagin para que obligara a Oliver a que robara y así pues lo llevaran a la cárcel y fuera culpable de algo. Entonces, aunque Oliver estaba en ese ambiente, él no podía robar ya que era una persona muy buena, a pesar de vivir todos esos maltratos y vivir entre toda esa gente, él no podía robar porque era una persona muy buena. Entonces, en una ocasión, él tenía que meterse a robar a una casa. Pero, pues, Fagin le dijo que entrara y que abriera la puerta desde adentro. Entonces, Oliver hizo lo que Fagin le dijo, pero
hizo ruido. Entonces la dueña de la casa salió y Fagin huyó dejando solo a Oliver. Entonces Oliver estaba herido. Entonces esa mujer se compadeció de él y lo cuidó. Luego de esto, todos pensaban que Oliver estaba muerto. Pero tiempo después Oliver regresa y pues regresa con el señor Brownlow y le dice que pues que cuide de él por un momento. Entonces el señor Bumble, que antes era alguacil, ahora se había vuelto el administrador del orfanato en el que estaba Oliver anteriormente. Y él le brindó información al señor Musk acerca de Oliver. Y le preguntó si tenía alguna medalla o algo la madre de Oliver antes de morir. Entonces él le dijo que sí, que ella tenía una medalla de oro con un documento que era un ticket de una casa de empeño en la que ella había dejado todas sus joyas y unos documentos. En este documento ella pedía que parte de su fortuna, ya que ella era millonaria, eh, y el padre de Oliver también, que parte de la fortuna fuera de Oliver y la otra parte de Musk, ya que él es hermano mayor de Oliver. Pero la condición era que puso el padre era que si alguno de los dos cometía algún crimen o hacía algo malo, no iba a tener el derecho a la fortuna y pasaría automáticamente hacia el otro hermano. Entonces el señor Brownlow se dio cuenta de esto y pues inculpó a Musk, ya que le dijo de que pues lo que él había hecho era un delito de intentar inculpar a, a Oliver y también el hecho de haberle ocultado que él tenía esa fortuna. Entonces, pues Musk se fue a la cárcel y toda la fortuna pasó a ser de Oliver. Entonces, aquí ocurre algo curioso, que la casa de la mujer que Oliver intentó robar era de una mujer llamada Rose y ella era hermana de la madre de Oliver. Por lo tanto, era su tía y ella desde que lo conoció en la casa del señor Broslow, ella confió totalmente en él y al igual Oliver confió totalmente en ella. Así que pues el señor Broslow, ya que pues sabía que Oliver era hijo de una gran amiga de él, le preguntó a Oliver si quería que lo adoptara. Entonces Oliver accedió, pero con la condición de que todo el dinero que él tenía fuera para para el orfanato y para el hospicio en el que él había estado, para ayudar a todos esos niños y que pues no siguieran sufriendo las condiciones que él había sufrido, como pasar hambre, ese maltrato. Y también el señor Bumble fue a la cárcel también por el hecho de haber guardado la medallita que tenía la madre de Oliver y también por el maltrato que él había hecho a todos esos niños, ya que el señor Broslow le dijo de que él no merecía andar libre por todo lo que él había hecho. Y pues así termina la obra de Oliver Twist. Ahora les hablaré acerca de los personajes principales de esta obra. Primeramente Oliver Twist, que es el protagonista, que es un niño que cuando nace queda huérfano ya que su madre muere después del parto y no tiene algún otro familiar que se le conozca, pero luego se da cuenta de que tiene un hermano llamado Monks y
pues se da cuenta también de que su padre ha fallecido y los únicos familiares que tiene son su hermano y su tía, la señorita Rose, que es la hermana de su madre. Luego está el señor Broslow, que es un amigo de su madre, de la madre de Oliver, y que se hace cargo de él y cuida de él. Y al final él decide adoptarlo y él administra todas las riquezas que ha heredado Oliver. Luego está la señorita Rose Miley, que es la tía de Oliver y es una mujer que desde que lo conoció tuvo total confianza en él y de igual manera Oliver confió totalmente en ella, sin saber que eran familia. Luego está el señor Bumble, que era el alguacil en el orfanato que estaba Oliver antes. Él era de las familias adineradas de la burguesía y luego él se volvió el administrador del orfanato. Luego está el señor Monks, que es el hermano mayor de Oliver y que siempre intentará culparlo de algún crimen o algo, ya que al culparlo de algún crimen o algo por el estilo, toda la herencia pasa a ser toda de él. Luego está Fagin, que es quien obliga a Oliver a robar, ya que está aliado con Monks. Y Fagin tiene este grupo de jóvenes que se dedican a robar y pues a ellos nunca les ha faltado la comida ni nada, ya que ellos se dedican a robar. Pero también a Fagin no le interesa el bienestar de los niños ni nada, simplemente le interesa que roben y que lleven el dinero o lo que sea que roben a la casa. Luego está la señora Mann, que es la que estaba encargada del orfanato, del cuidado de los niños en el primer orfanato que estuvo Oliver hasta sus 9 años. Ella los maltrataba y les provocó que estos niños tuvieran un gran miedo a causa de los abusos y maltratos que ellos sufrían de parte de ella. Luego está el señor Sowerberry, que fue uno de los hombres que quiso llevarse a Oliver a trabajar por las 5 libras que estaban ofreciendo y se lo llevó a su carpintería donde tenía otro joven trabajando que era Noah, y él se dedicó a meterle ideas en la cabeza a Oliver de que se fuera ya que no necesitaban a nadie más y se encargó de maltratarlo y de hablar cosas malas de él para que el señor Sowerberry lo echara hasta que Oliver decidió irse por sí mismo. El movimiento literario de esta obra es el realismo, que surge en la segunda mitad del siglo XIX y viene después del romanticismo. Como las personas estaban con esta idea del romanticismo, con esta idea tan exótica de las emociones, los sentimientos, las ideas, entonces las personas querían dejar de lado eso por todo lo que estaban pasando con todo eso de la revolución industrial, por los maltratos que estaban sufriendo, por cómo se estaban tratando a las clases sociales, entre otras cosas. Entonces es aquí donde surge el realismo, que como lo dice la misma palabra, busca plasmar la realidad que se está viviendo en esa época para que trascienda. Es como el testimonio que se deja para que las demás personas sepan lo que se sufrió y se pasó durante esa época. En los temas principales sería como primero el sufrimiento de Oliver, ya que cuenta como él es obligado a trabajar, a robar en algunas situaciones y también lo maltratan. Hay un momento en el que dice que a él le pegan por el simple hecho de pedir más comida y obviamente quien tiene hambre no va a pedir comida, ¿va? Entonces a él pidió comida y le pegaron. Le pegaron y lo maltratan. Todo eso por ser un huérfano y no tener una familia. Ya como otro tema principal sería las aventuras que tiene Oliver. O sea, porque él se supone que se traslada de varias ciudades. Supongo que alejándose de las personas que le hacen daño y siempre buscando una familia la cual lo pudiera adoptar, tratar bien y o sea, ser feliz ya.
En los temas secundarios sería la perseverancia de Oliver, ya que él busca saber quién es y no se convierte como los demás niños. Hay un niño que lo ayuda, pero es un ladrón. Entonces Oliver convive con él, pero nunca se convierte como ellos, o sea, en un ladrón en sí. El otro sería la solidaridad de Anita. Ella siempre lo cuida y lo ayuda en todo lo que puede. Muy buenas tardes, yo soy Carlos Ventura y esta vez explicaré el tipo de narrador que tiene la obra Oliver Twist. El tipo de narrador que tiene esta obra se le conoce como narrador omnipresente. Este narrador se le caracteriza aunque este narrador no esté o no interactúe en los hechos o no esté dentro del desarrollo de la obra, sabe perfectamente cada detalle y cada situación que se dará en la obra. Aunque no esté dentro de los personajes, él sabe todo lo que ocurrirá, los hechos, la situación o cómo se desarrollará toda la historia. El narrador omnipresente sabe hasta los pensamientos y las sensaciones que tienen los personajes y cómo será el final de esta historia. Es de uno de los tipos de narradores más comunes que me pueden notar o identificar en las obras, ya sean novelas o cuentos. El tipo de lenguaje que utiliza en esta obra es el lenguaje en prosa. Este lenguaje se le conoce o se caracteriza por estar en oposición al lenguaje poético, ya que el lenguaje poético se centra en que todas las palabras tienen que rimar y tiene que ir secuencia o interacción de las palabras y tienen que llevar relación. En cambio, el lenguaje en prosa es todo lo contrario y diferente, ya que este lenguaje se centra en que las palabras no necesariamente tienen que rimar o llevar elocuencia o exactitud, y es de uno de los lenguajes más naturales y más utilizados en las obras. Los contextos de la obra Oliver Twist. El contexto económico. En la época que se desarrolla la historia, se puede identificar que en esa época que comenzó en la libertad comercial o económica de Inglaterra, que es donde se desarrolla la historia. Se identifica que este país se comenzó y se impulsó por medio de la exportación de diferentes productos que hoy en día la transformó en uno de los países más desarrollados y con más dinero en el mundo. Ya con la ayuda de esto y la libertad y el riesgo que tuvieron al comenzar con este plan, se puede ver en el contexto que en esta época se dieron grandes avances en la economía de este país que lo transformaron en lo que hoy es en la actualidad. El contexto social. Gracias al contexto o el contexto económico, se produjeron diferentes tipos de sociedades o diferentes tipos de personas, ya sean las personas adineradas que vivían en las ciudades, que ganaban mucho dinero por diferentes tipos de trabajo, ya sean económicos o de otro tipo, y las personas pobres que todavía no tenían dinero suficiente para ir a vivir en las ciudades y todavía seguían viviendo en el campo, manteniéndose ellos mismos o trabajando para la gente rica. En conclusión, el contexto social que nos da esta obra es que aún en la antigüedad o en esa época siempre existían diferentes tipos o categorías sociales y económicas. Existía la gente rica que vivía en las ciudades y que aprovechaban de las necesidades de la gente pobre, que aún se sigue viendo en la actualidad. El contexto político. A la entrada de los nuevos políticos en la época, en el imperialismo, ya que el imperialismo tenía sometido a diferentes tipos de colonias o grupos de personas, las colonias ya se habían aburrido de la situación que ellos tenían y que eran sometidos por el imperialismo. Y se generó unos grandes conflictos y guerras en esa época. Los políticos del imperialismo no tuvieron más opción
que darles el derecho al voto y elección a la gente de las colonias. La gente de la colonia, se dieron cuenta habían aceptado sus peticiones, se calmaron de los conflictos y cesaron ante la guerra. En los contextos culturales de la época, como podemos ver que era una civilización llena de dinero, se podía entender de que ellos tenían diferentes culturas y tradiciones, donde ellos iban muy formalmente vestidos y con elegancia. Hacían diferentes tipos de celebraciones como cenas familiares o cenas sociales de diferentes gente poderosa que hacían negocios. O ellos mayormente hacían diferentes tipos de celebraciones formales y elegantes que los identificaban y los hacían únicos a diferentes tipos de culturas de la época. En el contexto religioso, ellos eran generalmente, todas las personas de la época eran cristianos, aunque existían otros tipos de religiones, como sea el judaísmo y el catolicismo, que eran una de las más importantes de la época, más conocidas de la época en esos tiempos. Pero el cristianismo era la que más se veía o era la más conocida, ya que adoraban, agradecían por todo lo que ellos habían recibido, podían ir a la iglesia a adorar, y todas las personas de la época vestían formalmente para hacer diferentes tipos de cultos religiosos. En general, en la descripción del ambiente de la obra, tomando en cuenta y recopilando toda la información que pudimos investigar y analizar de los diferentes contextos de esa época, la descripción del ambiente, se ve que en el ambiente de la obra Oliver Twist se desarrollaron diferentes tipos de situaciones o momentos que cambiaron la historia y que la transformaron en este momento. Había gente millonaria, gente con poder, con dinero, que podían hacer las cosas que ellos quisieran y se aprovechaban de la situación. Existían ladrones, gente pobre, mendigos y mucha gente más que vivía día a día, y que la gente millonaria no hacía ningún motivo, no hacía ninguna circunstancia, no creaba ninguna situación o ayudaba a esta gente. Ya la gente millonaria se aprovechaba de la situación y explotaba a la gente en esa época. Como el protagonista de esta historia, Oliver Twist, que por mala suerte cayó en el ámbito de los ladrones y de mendigos, de la gente que no tiene dinero y que tiene que buscar de alguna manera para sobrevivir. En general podemos obtener de esta obra de que en esa época Inglaterra comenzó a desarrollarse económicamente, socialmente, y a ser una de las sociedades más conocidas en el mundo y más elegantes y formales. Pero al comenzar y durante su desarrollo hubieron muchas fallas en sus leyes. A los niños huérfanos no les daban el buen manejo en los orfanatos, no los trataban bien, no los alimentaban bien. Los niños en esa época y no tenían cómo alimentarse o no pertenecían a gente millonaria o rica, sufrían el problema de o morir o entrar en el ámbito de ser ladrones o hacer cosas ilegales para su sobrevivencia. Esta obra trata de darnos a entender todo lo que tuvo que pasar esta civilización para convertirse en una de las más importantes de la época y ser una de las más importantes como en la actualidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy les explicaré un poco sobre unos puntos muy importantes de la obra de Oliver Twist. Comenzaré con la estructura externa. La novela de Oliver Twist es una de las grandes obras del escritor inglés Charles Dickens. La obra consta de 53 capítulos. Esta obra está escrita en prosa y trata sobre la vida de unos criminales del bajo mundo inglés cuyo protagonista es un niño.
ahora le explicaré un poco sobre la estructura interna. El inicio. Inicia con el nacimiento de Oliver y sus aventuras en el orfanato, donde es criado por la señora Mann y pasa a ser ayudante del señor Sowerberry. Entonces, una vez, un ayudante del señor Sowerberry llamado Noé tiene una discusión y a través de esa discusión Oliver escapa a Londres. El nudo. Oliver cae ingenuamente en las manos de unos delincuentes, a la cabecilla del judío Feijin. Este judío Feijin le obliga a Oliver a robar, pero Oliver se resiste y le dice que no porque no puede caer en esos actos tan bajos. Entonces, en una de esas, Oliver escapa y cae en la casa del señor Brownlow. Entonces ahí es donde Sikes tiene una idea grande de robar la casa y los descubren y Oliver es herido con un disparo. El desenlace. Oliver demuestra su inocencia y una serie de sucesos ocurren. Vive felizmente con las señoras Mayling y aparece Brunlo. Y gracias a Nancy todo se descubre y los ladrones pagan sus fechorías. Y Rosa resulta ser su tía. Después de poco tiempo, a Oliver le entregan todas las riquezas que la mamá le había dejado. Y vive muy feliz en una nueva casa. Y el señor Brunlo lo adopta. Ahora el empleo de los recursos literarios. Charles Dickens, nacido el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, es considerado el más famoso de los escritores de la época victoriana en Inglaterra, así como uno de los indudables clásicos universales de la literatura. De familia humilde, su padre acabó siendo encarcelado por deber demasiadas deudas. Lo que llevó a Dickens, todavía niño, a buscar trabajo en una fábrica de tintes. Tiene una de sus obras más conocidas como David Copperfield en 1850. Los primeros trabajos que le dieron cierto renombre fueron los pequeños relatos firmados bajo el seudónimo de Boz, y es lo que describía el devenir cotidiano de la ciudad de Londres, todo alineado con cierta ironía e humor que pronto lo convertiría en su lectura popular. Los apuntes de Boz en 1836 fue su primera obra publicada, al estilo de él. Se adaptaba al ritmo de la época y en 1843 publica su obra más conocida como Cuento de Navidad, una obra infantil que ha sido adaptada al cine, al teatro y a la televisión. Otras obras destacadas en la producción de Dickens serían Grandes Esperanzas en 1861, Tiempos Difíciles en el año de 1854 y Historia de dos ciudades en 1859. Las fuentes. Una amarga y difícil infancia, marcada por la pobreza y la prisión de su padre, pero aliviada por la lectura. Marcó para siempre su vida. En ellas encontró la inspiración literaria. Su novela es un amplio conocimiento sobre los marginados, cuya situación denunció muchas veces. Con esta obra da inicio a la literatura dedicada especialmente a los jóvenes. Ahora el empleo de los recursos literarios. Esta obra era de poesía épica, estaba escrita en versos y sus relatos cuentan historias sobre aventuras. Aquí un ejemplo sería cuando Oliver escapa del orfanato y se adentra en lo más profundo de la ciudad de Londres. Ahora la trascendencia de la obra en la actualidad. Porque para muchos niños son la realidad que tienen que vivir a diario. Se estima que 8 millones de niños
en el mundo son criados en los orfanatos. En América Latina se estima que hay aproximadamente 347.308 niños que viven en los orfanatos, según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. El psicoanalista John Bowlby, británico, escribió un informe para la Organización Mundial de la Salud en 1952. Él describía la situación de los niños criados en las instituciones y abogaba por su traslado a familias y hogares familiares. Y estudios más recientes han observado el desarrollo de los niños tras ser adoptados. Se han reportado beneficios para muchos niños y se sugiere que es mejor que los adopten para que ellos tengan un mejor desarrollo mental y físico. También se podría mencionar sobre los grupos de pandillas que buscan a los niños para que les proporcionen cosas ilícitas y así realizar sus robos, entre otras cosas. Gracias.